Bienvenidos al punto de encuentro entre el análisis económico, los negocios internacionales y las ideas que transforman el mundo. El espacio que te ayuda a entender mejor el mundo de los negocios y la economía global. El futuro de los negocios está aquí. Negocios sin frontera, con Eduardo Mendívil y Samuel Peña. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un segmento más de Negocios sin Fronteras, transmitiendo desde el Tecnológico de Monterrey. Un placer saludarlos este día, hoy por la tarde. Y bueno, además de mencionarles los teléfonos de cabina, me gustaría mencionar más que nada las redes sociales que nos pueden encontrar. Twitter, Instagram, en Facebook, que viene siendo @TechSoundsRadio. Ahí nos pueden encontrar y pueden darnos seguimiento. El día de hoy tenemos un invitado de honor y un gran amigo mío desde hace más de 30 años, al cual yo aprecio y admiro mucho. Mi querido René, bienvenido al Tec de Monterrey, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Samuel. Muchas gracias por tenerme y muy contento de estar aquí contigo. No, un placer. Bueno, para los que no conocen a René, voy a permitirme mencionarles parte de su trayectoria. René Arce Lozano es graduado en la licenciatura en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Hizo su maestría en American University en Washington, D.C., hizo la maestría en Derecho Internacional. Y lo interesante es de los pocos abogados que conozco aquí en México que pasó el examen de la barra y ha practicado también en las Cortes Federales de los Estados Unidos, principalmente obviamente en el estado de Nueva York. Tiene una trayectoria en distintas firmas de abogados y actualmente pertenece a Hogan Lovells, el cual es una firma extranjera, firma de los Estados Unidos, que tiene prácticas aquí en Monterrey. Y vamos a platicar, además de su trayectoria, un poquito, nos vamos a ir adentrando en la especialidad. Él es un experto en todos los mecanismos de financiamiento público, principalmente para los gobiernos, y también todo lo que le conocemos como Merge and Acquisitions, que viene siendo todo el tema de Joint Ventures, Partnerships entre empresas extranjeras y nacionales, principalmente aquí en México, en donde ahorita platicaremos un poquito de su experiencia. Mi querido René, bueno, pues además de darte la bienvenida aquí al TEC, platícanos un poquito, ahora sí que de atrás para adelante, ¿cómo te fuiste adentrando? Bueno, me acuerdo, coincidimos en Washington y luego te quedaste allá a trabajar un tiempo en las firmas en una firma de abogados y presentaste el examen de la barra. Platícanos de ahí para adelante, mi querido René. Con mucho gusto, Samuel. Pues primero que nada, estoy muy contento de estar aquí en el TEC. A mí no me tocó estudiar nunca en el TEC, pero siempre ha sido una referencia para mí. Mi mamá quería que estudiara en el TEC, pero pues no se pudo porque me fui a la libre. Pero pues desde el punto de vista académico creo que he tenido mucha suerte y me he topado con muchas cosas bastante positivas. Mi experiencia en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey fue extraordinaria. Después de ahí empecé a trabajar de pasante como en cuarto semestre en una empresa muy reconocida aquí en Monterrey. Luego me fui apliqué para las maestrías, me fui a D.C., ahí estuve contigo. Y después me quedé ahí muchos años trabajando en un despacho basado en Nueva York, pero en la oficina de D.C. Y luego presentaste el examen de la barra. Fíjense nomás, para los que conocemos un poquito del tema, son muy pocos los abogados mexicanos que logran pasar el examen de la barra y que practican también en Estados Unidos. Es una cosa que realmente le admiro mucho aquí a mi querido René, porque te tocó cada vez estar más, lidiando con eso. Cada vez más, qué gracias bueno, a Dios. Creo que es algo que va creciendo. Nosotros ahorita en la oficina impulsamos mucho a abogados en ese momento y la verdad hemos tenido mucha suerte en que se van a escuelas extraordinarias en Estados Unidos y además se quedan a trabajar en despachos extraordinarios. En el 2001 que yo me fui, pues era otra realidad, ¿no? Sí, pero otra dinámica totalmente distinta. Y claro, muy padre, una experiencia para mí muy gratificante. Creo que el hecho de haber vivido tantos años en D.C. fue algo que hasta la fecha vivo, porque acabo de estar allá la semana pasada, voy muy seguido. Nuestro despacho tiene dos oficinas principales. Una es Washington, D.C., es la oficina más antigua de todo Washington.
alrededor de 105 años o 107. ¿Ahí nació Hogan Lovells en DC? Nació en... lo que pasa es que fue una combinación, o sea, Hogan & Hartson nació en DC, es la firma más antigua, y luego en 2010 se combinó con Lovells, que es una de las oficinas también más antiguas de Londres. Okay. Entonces fue una merger transatlántica muy importante y la verdad es que, pues, digo, muchas revistas dicen que una de las más exitosas entre despachos, porque la verdad es que es una plataforma increíble, con 2 oficinas en los 2 continentes, pues vamos a decir del oeste, o sea, DC y Londres. Y pues somos 800 socios, alrededor de 2.500 abogados. Sí, iba a preguntar, ¿y cómo fue que se fueron expandiendo hacia Latinoamérica? Digo, como la oficina que tienen aquí en Monterrey. En 2010 se combinan estos 2 grandes despachos de Europa y de Estados Unidos y nace Hogan Lovells. Y en 2014 Hogan Lovells adquiere una firma muy tradicional en México con cerca de 80 años de existencia, que era Barrera Siqueiros Torres Landa, que era la oficina que estaba aquí en Monterrey también, o sea, era la oficina de México y Monterrey. Era un takeover de entonces nos fusionaron y pues ya nos volvimos parte de Hogan Lovells. Eso pasó pues ya hace más de 10 años, pero... si te acordarás, cuando estudiamos la carrera de Derecho, uno de los libros de Derecho Mercantil que más usábamos era el de Jorge Barrera Graf, claro. Gran autor mercantilista. Bueno, él fue uno de los fundadores de Barrera Siqueiros Torres Landa. Entonces, pues básicamente es un despacho con una historia muy importante en el país, que ahora es parte de esta plataforma internacional que se llama Hogan Lovells. Y la verdad es que además de esa plataforma y toda esta, vamos a decir, este ADN global que tenemos, es un despacho de gente extraordinaria, de gente trabajadora, de gente honesta y de gente muy respetuosa y querida de los socios, no nada más en el medio, como seres humanos, que cuando llegas a cierto punto en esta práctica tan exigente, creo que es algo muy relevante, al menos para mí, trabajar con gente que comparte los mismos valores que tú tienes para trabajar, y es algo que para mí es un gran privilegio, ¿no? Y es un gran privilegio que ahorita me toque llevar el liderazgo de la oficina de Monterrey. Somos casi 30 abogados aquí, es una oficina que realmente tiene un dinamismo espectacular, que yo quiero mucho, y creciendo cada vez de una manera muy orgánica y muy medida, considerando nuestro mercado, ¿no? Que realmente pues es todo México, y esta vocación que tenemos de exportar trabajo a otras oficinas por toda la actividad industrial y de negocios que hay aquí en Monterrey y en México. O sea, bueno, en el caso concreto fue esto el caso, como me acabas de comentar, Ciudad de México y Monterrey. ¿En las Américas, digamos, en el resto de Latinoamérica tienen presencia? Tenemos una oficina en Sao Paulo, y aparte tenemos una red de despachos en toda Latinoamérica que nosotros le decimos como despachos hermanos. De hecho, acabamos de tener un evento en Washington con todos esos despachos: Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil también, pero ahí sí tenemos oficina, pero es oficina para trabajo internacional, no es una oficina de derecho local, porque la regulación en Brasil es diferente. Pero sí tenemos una red, y actualmente estamos trabajando desde aquí de Monterrey, de México, con estos despachos todo el tiempo. Oye, René, hace un momento platicábamos cuando estaba viendo el tema de tu semblanza, y siempre te he caracterizado mucho. ¿Cómo fue que te adentraste en el tema del mecanismos de financiamiento para los gobiernos, por un lado, y luego todo el tema de lo que viene siendo adquisiciones y fusiones, merchant acquisitions? El tema de los mecanismos de financiamiento, si bien es cierto, muchos lo vemos con una óptica buena, porque yo sí soy amante de obtener financiamientos para temas de infraestructura. Sin embargo, también ha habido una corriente crítica, y no tanto por lo que nos ejecutan, sino la manera en cómo se efectúan o se gastan esos recursos por partes, que nos meteríamos en unos temas que no nos competen. Pero, ¿cómo fue que poco a poco te fuiste metiendo en eso? Mira, la verdad es que como casi todo lo que me ha pasado en la vida no fue con mucha planeación. Básicamente fue nada más estar alerta a las oportunidades que llegaban
pasando por enfrente de mí. Creo que ha sido la historia de mi vida. Yo pues siempre estuve metido en temas corporativos, obviamente al principio temas corporativos más generales, y estando en DC me tocó mucho comercio internacional, porque tú sabes que es lo que allá es como el pan de todos los días, ¿no? De ahí, cuando regresé a México, me tocó empezar a ver operaciones muy, vamos a decirle, out of the box, respecto de obras de infraestructura, especialmente en estados del norte del país. Era un momento en donde la regulación, las disposiciones, el marco jurídico mexicano pues estaba empezando a buscar este financiamiento de largo plazo para el mercado subsoberano, pero esto lo hago también con la iniciativa privada. O sea, a final de cuentas es financiamiento estructurado en donde hay un activo que se monetiza, y ese activo a veces me toca que sea un ingreso público, o también derechos de cobro de empresas, etcétera, ¿no? Casetas, etcétera. Y sin duda temas de infraestructura, que es a mí lo que más me gusta, porque tiene un efecto social directo en nuestro país. La verdad es que he tenido el gusto de ver cómo se construyen cosas muy importantes en todo México, desde carreteras hasta puentes, ciudades administrativas, edificios de gobierno, muchas cosas, obra hídrica. Ha sido para mí un verdadero privilegio poder trabajar, yo te diría que en casi todos los estados del país y en otros países también, haciendo esto, pero pues cada vez se fue especializando más mi práctica por algo natural, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo pasó? No sé, nomás trabajando y echándole ganas todos los días. Y a veces es un poquito como los dentistas, ¿no? Los que hay un cliente y luego ese mismo te refiere a otro y te refiere a otro, y no tanto una publicidad, y de repente cuando menos pues ya tienes una expertise sobre cierta gama. Fíjate, no sé si vas a coincidir conmigo, uno de los temas que aquí en México adolecemos mucho es el acceso al crédito caro. Dentro de tu práctica, por ejemplo, cuando estás en una negociación con los bancos, ¿te permite lidiar ese tipo de cosas con los comités de crédito? Porque siempre son los más renuentes, o digamos son como la defensa en un equipo de fútbol. A veces pienso, cuando debería ser al contrario. O sea, el objetivo de un banco es prestar. No te toca mucho a lo mejor el tema de pequeñas empresas porque son más corporativos, más grandes. Pero una de las cosas que sucede mucho aquí es que la crítica que se le hace a los bancos es que una buena parte de los empréstitos bancarios de las instituciones financieras en México, de las 70, 71, 72 que hay, va mucho enfocado a la banca de gobierno, y eso inhibe a veces a los bancos a que le presten a las pequeñas y medianas empresas, que son los motores de la economía. En Estados Unidos, cuando eso sucede, por ejemplo, pues sí, voy a decir un ejemplo: si Bexar County en San Antonio, Harris County en Houston necesitan hacer una obra de infraestructura, pues ellos van a la Fed y a ellos les prestan una tasa muy privilegiada. Aquí en México no. Y a veces critico a los bancos porque gran parte del empréstito se lo dan al gobierno porque saben que es un dinero seguro, por un lado, versus a poner en riesgo. Pero también les toca mucho lidiar con los comités de crédito. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido con los bancos y con los comités de créditos y en negociar las tasas que son todavía muy altas aquí en México? Mira, yo en nuestro trabajo como asesores jurídicos no involucra negociar temas de negocios como es la negociación de la tasa. Okay. Lo que hacemos nosotros es que hacemos la estructura de un financiamiento con los márgenes que la estructura requiere para que el banco tenga un nivel de certeza o riesgo medido, educado y aceptado, ¿no? La manera en la que se va a pagar ese crédito con entidades, pues es la misma metodología que pasa con una pyme o con un corporativo grande o con una persona. O sea, a final de cuentas ves cuál es el tipo de riesgo y el banco es el que decide. Respecto a esa capacidad esa manera de hacerlo más inclusivo para pymes o personas físicas o lo que sea,
Realmente ese es un tema como de políticas macroeconómicas que los gobiernos establecen, pero es algo que creo que cada vez más, sobre todo con la también me toca hacer mucho de trabajo de tecnología financiera, fintech, okay. Y ese sector particularmente es algo que tiene un efecto de política pública importante por todo el efecto de inclusión financiera que le dan a segmentos del gobierno que antes no tenían esa habilidad de tener una cuenta, desde una cuenta de banco hasta financiamiento, ¿no? Pero es algo como más macro y de public policy. Oye, platícanos un poco, acuérdate que este programa lo escuchan pues muchas personas del área metropolitana que no están muy familiarizados. ¿Qué es lo que viene siendo, digamos, un crédito en temas de una fintech? Bueno, es un concepto que en México yo lo distingo entre un género y una especie. El mercado ve temas de tecnología financiera como cualquier proyecto que tiene la tecnología, normalmente cualquier cosa digitalizada, okay, como una herramienta para el producto financiero que están dando. O sea, por ejemplo, hay tarjetas de crédito que todas son digitales, todas son digitales. En el sentido amplio, mucha gente puede calificar eso como algo que es de tecnología financiera. En el sentido estricto, no lo es porque no es una entidad regulada de las que están autorizadas en la ley FinTech que salió en México hace relativamente nueva, que son figuras reguladas que básicamente requieren ciertos niveles de licencias, autorizaciones, etcétera, ¿no? Entonces es un mercado que está creciendo mucho, obviamente por la tecnología que avanza todos los días, y que uno de los objetivos más importantes es, por ejemplo, hacer que gente que no tenía, por ejemplo, gente del campo, gente que no está en ciudades, sí, o en centros urbanos, tenga acceso a datos desde internet, sí, todo el tema social, ¿no? Y lo que eso representa para una familia que puede ahorrar y puede tener acceso a herramientas bancarias que antes no lo tenían, ¿no? Eso es en el sentido amplio, y luego ya está todo el tema de cómo los negocios estos trabajan en un sector nuevo que es el de fintech. Claro. Ahora, pasando al otro tema de lo que conocemos como merchant acquisition, fusiones y adquisiciones. Fíjate, una de las cosas que observamos mucho aquí en México es un tema a veces de la cultura en la manera de manejar los recursos y demás. A mí me tocó ver muchas joint ventures, pero también me tocó ver muchos divorcios entre las mismas empresas. En tu experiencia, mi querido René, ¿cómo te ha ido o qué es lo que más batallas o qué es lo que más inhibe al momento de hacer una fusión o una adquisición entre una empresa mexicana y una extranjera? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Pues la verdad es que siempre, por lo general son experiencias buenas las sí, relaciones de negocios que tienen problemas o situaciones que no prevés, también son buenas porque de alguna manera entra otro tipo de experiencia como abogado o entra el área de litigio o entra lo que tú quieras, pero a final de cuentas creo que todo este trabajo es bastante... te da una recompensa como abogado muy importante. Para mí, el hecho de entender cómo dos grupos deciden unirse y trabajar hacia un objetivo común es algo que empecé a hacer desde muy joven y que poco a poco, dependiendo de las olas del mercado y los tiempos del año y de nuestra vida profesional, o hay mucho o hay poco. A veces hay mucho trabajo. Ahorita, por ejemplo, pues por la incertidumbre que hay en todo el mundo, hay operaciones. Esa incertidumbre a veces genera un cierto tipo de operaciones y a veces baja la intensidad de otro tipo de operaciones. Claro. Nosotros... un ecualizador, ¿no? ¿Te acuerdas? Te sube por acá y te baja por acá, ¿no? Y
Una de las ventajas de nuestro despacho es que como somos un despacho full service con áreas de especialización increíbles en todos los espectros de la práctica, menos penal es lo único que no hacemos, pues a veces la gente de litigio tiene mucha chamba, a veces la gente corporativa tiene mucha chamba, y luego ahí están todas las que están conviviendo siempre como propiedad intelectual, regulación, tax, tema fiscal, etcétera, ¿no? Pero para mí la verdad es que siempre, te digo, realmente es un privilegio hacer cosas. Ha habido años en mi vida en donde he hecho más temas de M&A y otros en donde he hecho más temas de infraestructura, financiamiento privado, financiamiento público, etcétera. Claro. Fíjate que una de las cosas que a mí me ha tocado ahorita recientemente, y yo creo que esto va a traer, digamos, mucho trabajo hoy para ustedes, es el tema de el hecho, por ejemplo, las empresas chinas, las empresas indias, que se les está poniendo mucho obstáculo en Estados Unidos concretamente, van a buscar mecanismos de entrada precisamente para poder continuar abasteciendo los mercados de América del Norte, Estados Unidos. Y ahí es donde México sale a la periferia, o sea, sale ahí al radar, en el sentido de que muchas de estas empresas van a estar probablemente buscando asociarse. Casi al principio no hacen takeovers, pero sí asociarse, una fusión, una merge, en un momento dado. Me tocó mucho, por ejemplo, ver en el caso concreto en Hisense cómo los mecanismos de crecimiento que tienen las empresas versus empezar desde scratch, desde nada, están tendiendo a comprar algo ya existente. Hisense no hace mucho, por ejemplo, te digo el ejemplo de eso, me tocó vivirlo de cerca, pues adquirió Hitachi, toda la sección de home appliances, Toshiba, japonesa también, Sharp de las televisiones igual, York de los aires acondicionados, y los otros chinos han hecho lo mismo. Por ejemplo, estos de los vehículos, antes MG, que era inglesa, pues ahora ya es china. La de Volvo es de capital chino, pues ahora antes eran suecos. Johnson Electric, que es también otra proveedor del sector industrial automotriz y electrodomésticos, ahora es de capital chino. Entonces, muchos países como los que te acabo de mencionar estoy viendo que están acercándose con empresas mexicanas para hacer estudios de factibilidad y eventualmente dar el siguiente paso, que es una compra. ¿Han tenido mucha experiencia con los asiáticos? Cada vez más, ¿sí? Cada vez más. La verdad es que sí, cada vez más. Desde, yo te diría, pues desde las épocas de Kia, sí. Creo que sí, esa 2012, actividad ha crecido, y particularmente últimamente de China. Nosotros tenemos 3 oficinas en China, o sea, tenemos oficina en Hong Kong, en Shanghai y en Beijing, y son oficinas muy exitosas, con un afán de recibir y de direccionar clientes chinos hacia las claro. oficinas donde tengan interés, ¿no? Entonces eso ha ayudado mucho. Estuve contigo alguna vez en China, claro, en Shanghai, en nuestras oficinas, etcétera. En Shanghai y en Beijing. En Beijing, en los dos, es correcto. Hace muchos años, y ha sido, la verdad es que una gran herramienta para nosotros. Si es una manera de trabajar muy particular, tú lo sabes mejor que yo, tú has estado adentro de una de estas operaciones grandes chinas, pero pues es parte de entender cómo es cada uno de tus clientes y el servicio que espera tu cliente, y alinearte con eso, ¿no? Es una parte muy padre también de nuestra práctica, o sea, trabajar con un cliente en cierto sector de cierta nacionalidad muchas veces tiene una especialización de tacto personal o institucional que es diferente a otras, claro. Y esa sensibilidad, yo le digo como este capital político, como cuando una persona lleva 30 años en una empresa, que conoce la persona que sí, hasta la que compra el café, y si quieres cambiar el café, ¿me entiendes? Claro, claro. Ese conocimiento corporativo histórico es algo muy importante, y acá también es muy parecido, o sea, con los mercados, en cada tipo de mercado, en cada momento tienes una sensibilidad y un feeling diferente que tratas de
pues de utilizar para, pues primero para que te contraten Sí, claro. como un prestador de servicio, y luego para tener una relación de largo plazo exitosa como negocio. Yo siempre he creído, y me imagino, y esto te quiero preguntar, ustedes internamente cómo se manejan en el tema de lo que viene siendo la preparación continua. Yo antes decíamos, cuando estamos en carrera, por ejemplo, decía, pues pobre los contadores públicos, porque pues lo que no les meten en una reforma fiscal, se lo meten en una miscelánea fiscal. Pero bolas, o sea, en el caso concreto de las legislaciones, y más ustedes que están viendo a nivel corporativo, a nivel general, pues hay muchos cambios de manera permanente. ¿Tienes ahí una práctica de educación continua con todos tus abogados o asociados? Sí, el despacho tiene una muy importante, pero yo siempre he dicho que la única constante de la vida, y en todos los aspectos, y ojalá estén muchos estudiantes oyendo esto, es el cambio. O sea, esa es la única constante que tenemos asegurada hasta que pues ya dejamos de existir, que también es Claro. algo cierto, ¿no? Decían por ahí que Futuro nadie nos y escapa. cierto. Dicen por ahí que nadie nos escapamos de pagar impuestos y la muerte. Oye, pero antes de quiero continuar con esto, nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos. Estamos platicando con René Arce Lozano, abogado internacionalista de Hogan & Lovells. Regresamos. Estamos de regreso, estamos platicando con el licenciado René Arce Lozano, abogado de Hogan Lovells, de aquí de Monterrey. Y antes de irnos al corte, nomás estábamos platicando del tema de la educación permanente o educación continua, porque pues implican muchas legislaciones, no nomás en México, sino en el exterior. ¿Cómo manejas eso internamente con tus asociados, mi querido René? Tenemos programas de CLE, Continuing Legal Education, que tenemos que llevar, pero realmente, independientemente de que existen esos programas, una de nuestras obligaciones como profesionistas, claro, es estar muy al pendiente actualizándote de las reformas de la ley que estás practicando. Sí, o sea, claro. A final de cuentas, si hay una reforma constitucional, pues tienes que saber y entender. Si hay una reforma de tu sector particularmente, tenemos que estar muy al pendiente. Si hay una ley que deriva de esa reforma, o reglamentos que existen de pronto o dejan de existir, todo eso es bien importante porque pues es parte de nuestra responsabilidad. Aunque no hubiera estos programas, nosotros y cualquier abogado o abogada siempre tienen la obligación de estar actualizado en claro. el marco que va a regir pues el trabajo, ¿no? Sí, el trabajo práctica que van a hacer. Pues qué interesante todas estas prácticas que tienen. Sobre todo es un área muy especializada, y siempre he creído que cada vez la tendencia es en especializarte en algo, digamos, el field of concentration, en algo muy, muy específico, que es en donde te vuelves un crack, como es tu caso, en todo tema de mergers and acquisitions, en financiamiento público y demás. Obviamente, independientemente, tú como persona, amén de mencionar de la amplia práctica que tiene Hogan Lovells. Quiero pasar a otra cosa, mi querido René. Platícanos un poquito del libro que acabas de escribir. Es un libro que escribí, ya van a ser 5 años. Okay. Ha pasado rapidísimo. Ya vas para la segunda edición, me comentabas. Vas a estar en una actualización. No es actualización, nada más van a ser más impresiones. Okay. Porque los libros impresos se acabaron muy rápido. Okay. Se han sido más las compras de libro en línea. Claro. Es un libro bastante accesible, bastante además simple. Simple. Platícanos. Y es una
básicamente se llama Simple, la metodología de la vida cotidiana. Una metodología para la vida cotidiana. Para mí, cuando decidí escribirlo, justo fue en febrero del 2020, un mes antes de que fuera la pandemia. Claro. Y iba a escribir un libro de derecho, de algo de mi práctica, algo así hacia futuro. Era la cosquillita de escribir el libro. Siempre quise escribir, o sea, escribo mucho, desde hace mucho he escrito muchas cosas. Yo sé. No necesariamente jurídicas, me gusta escribir, creo que es una forma de expresarte muy bonita y a mí me encanta. Y clarificar tus ideas y todo, claro. Y por la práctica, pues es algo muy, muy cerquita, toda la filosofía jurídica y todo esto es algo muy padre, ¿no? Y cuando pasó la pandemia, que estuvimos encerrados justo ahí, creí que era más importante escribir sobre cosas pues, más relevantes para nosotros como personas que como profesionistas. Y lo que quise hacer básicamente es escribir un libro en donde cuento cosas que me han pasado a mí, que viéndolo hacia atrás me sirvieron mucho y además me sirvieron para ver hacia adelante. Tenía 45 años, ahorita tengo 49, ya voy a cumplir 50 en diciembre de este año. Sí. Es algo también que no puedo creer. Yo también llevo igual que tú. Febrero cumplo los 50, claro. Pero en ese momento, pues básicamente dije, tengo 45, creo que tengo ya un número importante de experiencias que son valiosas para cualquier persona. Y también tengo todavía mucho que hacer hacia adelante y este libro lo escribí con herramientas de metodología jurídica que uso todos los días. Por ejemplo, análisis deductivos, análisis inductivos, el silogismo jurídico, que es una herramienta importantísima en nuestro trabajo. Y es un poquito pues un libro que le da honor al valor de la metodología jurídica, que básicamente para los que no son abogados es la forma de las cosas y no el fondo. Cuando tú haces un argumento, siempre tiene estos dos componentes, la forma y el fondo. El fondo es si tiene razón tu argumento, o sea, en el fondo, y la forma es si lo presentaste adecuadamente y además lo explicaste adecuadamente. Decía un político mexicano, las formas son fondo, ¿no? Reyes Heroles hace muchos años. Bueno, yo cuando empecé la carrera de Derecho, yo pensaba y estaba convencido que el fondo de las cosas era sumamente más importante que la forma. Porque pues dices, oye, pero es que el argumento... o sea, matar es malo, por ejemplo. Matar es malo y eso es algo bien claro, ¿no? Pero si ese argumento lo haces de una manera, por ejemplo, agresiva, mala, no clara, o cualquier otra cosa de forma, esa idea que es tan correcta y tan importante puede no llegar a tener el efecto que tú quieres. Y entonces te das cuenta con el paso con la experiencia y paso de los años, con muchos trancazos que te das en la vida, que la metodología y la manera de hacer los argumentos y de comunicar tus ideas, inclusive de reaccionar con tus amigos, con tu familia, con todo, la forma en la cual he tenido millones de errores en mi vida, todos se vuelve muy importante. Y básicamente el libro habla de eso mucho. Habla de, por ejemplo, cómo decidí yo estudiar Derecho, que también, como te empecé platicando, fue algo completamente no planeado, claro, que me pasó. Cómo tenía mucho miedo porque tenía, pues, era una época de mucha incertidumbre. Cuando sales de prepa, ya sabes todo el momento en donde estás como joven. Sí, que no tienes esa madurez. Seguridad, ¿no? O sea, no sabes, y de pronto te dicen que escojas qué vas a estudiar para hacer el resto de tu vida. Es tu columna vertebral. No sabes nada, sabes nada. Entonces, yo cada vez pienso que los muchachos están tardando más en madurar, inclusive para tomar esas decisiones que tú mencionas. No, es que si te pones a pensar, no deberías de tomarle esa edad. O sea, ¿cómo sabes que a los 17, 18... tienes la madurez suficiente para... claro. O sea,
no sabes nada. Claro. Entonces, Claro. ese sentimiento de incertidumbre y de presión aparte, porque pues tienes que empezar una carrera responsable y ese sentimiento es bien abrumador, fue para mí bien abrumador, y gracias al universo, a Dios, a la vida, a todo, tuve la gran fortuna de acertar en escoger la profesión que todavía practico, pero estuve, y eso es algo que se me hace increíble platicarlo aquí. Yo estuve inscrito en Comercio Internacional en el TEC y 2 días antes de que empezara la carrera aquí me metí a la Facultad Libre de Derecho. O sea, a pesar de que mis papás me pusieron como un campeón, me regañaron. O sea, me fue como en feria porque nada más lo decidí yo. Sí. Una buena regañada ahí. No, pues sin avisarles, imagínate. O sea, ahorita que mis hijos hagan eso, se me haría algo increíble, pero me preocuparía, ¿me entiendes? Claro. Pero ese sentimiento de que dices, simplemente no me siento cómodo, pero regreso a este tema de que pues, mis papás querían que estudiara en el TEC porque es sin duda una de las grandes instituciones, no nada más de América Latina, sino del mundo. Pero pues algo me decía a mí en mi estómago que quería otra cosa. Y de verdad que al primer mes que estuve en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, no sabes la tranquilidad que tuve porque sabía que había sido un enamoramiento total y me siento muy agradecido con eso. Entonces, ese proceso de decisión de un joven de 18, 19 años que no sabe nada, que en ese momento pues mis papás, las herramientas que me podían dar no se comparan con la información que tienes ahorita en internet y en todas las vías. El acceso a la información. Claro. Pues en ese entonces era hablar con un tío, con un amigo. No había las páginas de internet, ni leer el periódico, o sea, estaba realmente, suscribirte. Estás completamente a oscuras. Entonces, esa es una parte del libro que me gusta mucho, y de ahí pues básicamente mi afán constante a poner atención a lo que me pasa cada día de mi vida, porque siempre hay oportunidades, y eso también es algo que le trato de platicar a mi equipo cada vez que puedo, o cuando daba clases también a los alumnos. Las oportunidades están en la calle a millones. El tema es que estamos nosotros en nuestro camino a nuestras cosas, claro, y no nos ponemos a voltear a ver la montaña, a ver el sol, a ver la nube y a ver las oportunidades, y eso es algo que también como que platico te enfocan en... Pero si te fijas, por ejemplo, entonces, bueno, 2 cosas. Una es, si tú te fijas nosotros ahorita, por ejemplo, con los teléfonos, los iPads, etcétera, tienes a un mundo de acceso a información, es correcto, pero haciendo un poquito de alusión y usando la misma analogía que tú mencionas, de alguna forma, imagínate, tú te metes a Amazon o te metes a Mercado Libre y ya, digamos, te enseñan lo que tú, conforme a tu historial de lo que has estado comprando, sobre eso te enseñan. Si tú te pones a hacer scrolling en Instagram o en Facebook, te salen las mismas personas. Y no es como que los estés estoqueando. Dices, oye, ¿cómo es posible? Tengo 2,000 contactos, pues quiero saber qué es. Y a veces literalmente tienes que meterle. Pero también sucede en las redes sociales, con las tecnologías de la información, que te van cerrando porque a pesar de que tienes un mundo de información, te pongo el ejemplo de estar scrolleando en un Instagram, un Facebook, y ves a las mismas personas, o ves sobre los mismos puntos de interés, los mismos comerciales, etcétera. Entonces también, de alguna manera, las redes, los mercados te van enfocando sobre cierto aspecto. ¿Y por qué yo te iba a preguntar, ¿por qué la palabra simple? O sea, con esa simpleza verlo en la vida, ¿o cómo? No, te platico. Simple para mí es... todo lo simple para mí es lo más importante de la vida. Así creo que con los años también es una conclusión a la que he llegado. Esta frase de less is more en inglés, que básicamente dice que entre más simple las cosas es mejor. Eso es algo que realmente creo, y nuestro trabajo como abogados para mí sí, es simplificar actos, al menos desde mi cancha, ¿no? En lo corporativo, sí, actos jurídicos complejos o
múltiples, simplificarlos de la mejor manera para nuestro cliente. Siempre nuestro trabajo es la simplificación y hacer que nuestro cliente realmente digiera lo que está haciendo y lo que quiere y a dónde va. Históricamente, no sé si tú te acuerdas o todavía te pasa, pero siempre había este concepto de que el abogado complicaba cosas. Sí. No, hombre, o sea, va a ser una locura, metes a los abogados y va a ser un relajo. Para mí... Como que se tiene el concepto de quieren vender un problema. Ajá, y yo entro con la solución. Exacto. Está equivocado, eso no debería ser así. Y para mí es todo lo contrario. Para Exacto. mí el abogado debe ser un gran promotor de la simpleza del punto de partida y el lugar a donde queremos llegar. Entonces, en ese momento filosófico de la pandemia, cuando estábamos realmente encerrados, que no veías a nadie en la calle, que no podías ni salir de tu casa, que se me hacía increíble. Sí, o sea, nadie no creíamos. O sea, en ese momento dije, pues eso es importante. O sea, creo que la palabra simple es justo muy simple. Creo que es muy clara, es muy transparente y muy corta, y me encantó el título. Y luego ya la otra parte de la metodología para la vida cotidiana, pues es algo que transmití de qué es lo que a mí me ha pasado en mi vida y cómo lo puedes aplicar en la vida. Mucha gente pensó que era algo como de self-help o ayuda personal, o ya sabes, superación personal. Sí. Realmente mucha gente me ha escrito cosas bien bonitas, es algo que valoro mucho, pero realmente el objetivo no es eso. O sea, el objetivo es compartir una experiencia de una persona que ha estado pues trabajando desde una trinchera en la calle por muchos años, que ha tenido ups and downs, te has descalabrado, te has vuelto a levantar, etcétera. Y sobre todo, creo que la gran experiencia, que eso es algo que cada vez que puedo repito, realmente valorar cómo los fracasos en la vida o las curvitas que nos pasan, que tenemos, son lo mejor que te puede pasar en la vida. O sea, claro, hay momentos en donde lógicamente estás triste, te sientes mal, pero justo la vida es eso. O sea, sin eso los momentos felices no serían iguales, ¿no? Totalmente, y eso es algo de acuerdo. Bien importante. Y otro tema bien importante, yo se lo he dicho mucho a mis hijas. O sea, yo les digo mucho, el hecho de que yo te estoy dando recomendaciones, pues no es porque yo sepa más que tú. Simplemente que yo ya me he tropezado más veces, ya me he descalabrado, me han partido la cara y aquí estoy. O sea, digamos, esas a final del día yo siempre he dicho que son lecciones. A veces platico así con amigos y a todo mundo, como tú lo acabas de decir, nos ha dado down, depres, te han mandado a la goma, te han corrido, te han cortado, etcétera. Y al final del día siempre les digo, lo único que te puedo decir con toda la certeza del mundo, como ahorita te dije que pagar impuestos y la muerte no nos escapamos, es que el periodo en el que estás va a pasar, así sea bueno o sea malo. Así como estás a veces arriba, también estás abajo. Lo que sube mucho también cae. Ley de la gravedad. Sí. Entonces, a veces la vida hay que verla así. Mi papá, cuando me da un consejo a sus 85 años, siempre me dice que te lo dijo un idiota como yo. Y por lo mismo, que se ha tropezado, que se ha levantado, y lo único que tratas de transmitir es, no quisiera que te pasara, pero son lecciones. Yo le digo muchas veces a mis hijas, a ver, mijita, te van a correr de un trabajo, te va a cortar el novio, te van a dar puñaladas por la espalda, te van a dar una cachetada por ahí. No te lo deseo, ojalá y no te pase, pero te tiene que pasar porque son las lecciones y los aprendizajes de la vida que después los vas a poder, digamos, aquilatar mejor para no volverlos a hacer. Mira, de eso es un punto bien relevante. En el fondo, lo que estás diciendo me hace todo el sentido y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que me he dado cuenta yo con mis hijos es que la forma de entregar ese mensaje es muy importante. Porque si tú les dices eso como desde un punto de, y ahora nos vamos a meter en un tema de papá y... No, bueno, todo el mundo, claro. Pero la forma de transmitir esa idea puede ser medio, vamos a decir, compleja para ellos porque viene de nosotros, ¿me entiendes? Sí. O sea, eres claro que ellos, a lo mejor. Sí, o lo que sea, o sea, sí, sin duda, eres el papá, ¿verdad? Pero
te aseguro, o sea, a mí me está pasando o sea, justo ahorita con mis hijos que están entrando a la adolescencia. Sí. Y pues a veces si llega de otra persona es 1000 veces más claro el mensaje que si llega de mí, por la razón que quieras. Y la verdad es que los amo, me aman, nos llevamos chido, pero este sentido de me estás diciendo qué hacer es algo que si te acuerdas cuando eras adolescente pues no te gustaba. No, nada. Entonces como que también aquí, regresando al tema del libro, yo he aprendido, y no significa que lo esté haciendo a la perfección, lejos de eso, pero he aprendido que muchas veces esta manera de transmitir, le estoy echando ganas, ¿verdad? No, o sea, tampoco. Claro. Pero la manera de llegar usar herramientas más creativas, y creo que eso es algo con lo que a mí me gustaría también concluir el tema del libro. Para mí, con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, en cuanto a la inteligencia artificial, el tema geopolítico, todo, la creatividad es una representación bien importante y bien clara de la humanidad. Y eso es algo que tenemos que tener bien presente. O sea, tenemos que ser creativos para comunicar el mensaje que queremos, tal vez de otras maneras, para que llegue, que la forma haga que llegue el mensaje, porque en el fondo puede estar perfecto, pero si le dices tú, tal vez, pues se bloquean automáticamente, ¿me entiendes? Hay un nombre, más que no lo recuerdo, cuando el hecho de venir, o sea, me está dando un consejo, pero viene René Arce, no. Sí, no. Hay un nombre para eso cuando existe un rechazo, y nosotros como padres en muchas ocasiones sucede. O sea, yo lo viví cuando también era joven. Pues muchas felicidades por este libro. Esperemos pronto que tengas ya la segunda edición. Nos platicas, se encuentra en Amazon y el Mercado Libre. Sí, o sea, si lo buscas simple, René Arce Lozano. Ahí todavía está disponible. Siempre, sí, en digital sigue disponible. Ok. Repito, es un libro bastante accesible, creo que vale 150 pesos o por ahí. Sí. Y la verdad es que es muy corto, o sea, son 250. Muy digerible. Muy digerible. O sea, hay gente que se lo ha aventado en un día y medio, en un día, son 200 y tantas páginas. Y se va muy sin darte cuenta, pues. Claro. Así pues muchas felicidades. Lo puedan comprar y simple. Lo voy a buscar ahí en Amazon. Créeme que ya me metiste ese gusanito. Y por último, platícanos un poquito de este nuevo emprendimiento Rumba Rebel de el mezcal. ¿Cómo te nació esa parte? Esa parte esa faceta no te la conocía, mi querido René. También fue una oportunidad que me pasó en la pandemia. Un año después de que empecé el libro, un muy buen amigo me dijo que deberíamos de hacer un mezcal. Luego él se tuvo que bajar del proyecto por temas personales, pero yo trabajé en temas de infraestructura que en el estado de Oaxaca como unos 3-4 años. Okay. Y como cada vez que trabajo en algo, en algún lugar, me encanta, pues siempre que puedo, y me ha pasado un buen número de veces, empiezo una relación con mis clientes o gente relacionada a ese proyecto y acaban siendo grandes amigos míos. Ya después de 25 años de hacer esto, yo te puedo decir que tengo la gran fortuna de tener clientes que realmente son mis amigos. Claro. Y eso a mí se me hace espectacular, porque pues básicamente tener juntas con ellos y hacer que les vaya bien en los negocios, pues es algo espectacular y aparte agradable, ¿no? Sí, o sea, gratificante para ambos lados. Claro. Entonces, cuando me dice eso, pues luego busco a mis amigos de Oaxaca y empezamos a platicar de esto. Darle forma. El proyecto como creativo de que naciera este concepto me tomó como unos 8 meses. Fue un proceso creativo que realmente yo hice, y básicamente lo que la marca está tratando de transmitir es este contraste eterno de nuestra naturaleza humana, como pues no necesariamente el bueno y el malo, pero por ejemplo el amor y el odio, el norte y el sur, el hombre y la mujer, o sea,
Y lo quise hacer con un sentimiento personal que en este caso son dos palabras, que es la palabra rumba y la palabra rebel. Rebel está inspirado y en homenaje a Celso Piña, nuestro eterno rebelde del acordeón, que es una persona que para mí fue un outlier, una persona completamente fuera de la caja aquí en Monterrey, en la colonia Independencia. Claro, que te tocó estar, ¿lo conociste? Ajá, y que aparte pues llevó nuestra música y nuestra sensibilidad artística a todo el mundo, literal, porque tocó en todo el mundo. Y la palabra rumba es algo como más pues más fiestero, más colombiano, ¿no? Más pues latino, pero más de fiesta. Yo lo identifico más como una mujer artística que es parte de esto. Y también son dos agaves que también contrastas. Uno es el espadín, que es un espadín de 6 años, que tiene pues como un perfil, vamos a decir, estándar de mercado. Y luego el agave tepestate, que es un agave de 25 años, que es un producto silvestre muy raro, que hace que tenga un perfil muy diferente al espadín. Entonces juntos son este contraste, y eso en mil cosas más. El concepto nació en el norte. Todos los insumos, como son la botella, el tapón, la etiqueta, se hacen en Tonalá, Jalisco, por la mayoría manos de mujeres. Tratamos de siempre buscar que el trabajo estén mujeres involucradas por un tema de igualdad de género. Y luego se envase en Oaxaca, en San Juan del Río, Oaxaca. Entonces también es una representación completa de todo nuestro país hacia el extranjero. Claro. Yo espero que pronto ya esté en Estados Unidos. Ahorita ya va a estar espero este mes en el H-E-B y en otros lugares mayoristas. Están ya en muchos restaurantes en donde la música es un elemento esencial del lugar. Hacemos muchos eventos con artistas, muchos. Meterle mucho al marketing, ¿no? Me imagino, René. Pues a platicar la historia, ¿no? Claro. Sí. Y además, para mí, a mí también me ha dado este acceso a estar cerca de artistas queridos, muchos que conozco y que son amigos, pero también de apoyarlos a ellos en proyectos que es algo que es muy cercano a mi corazón. Todo el tema creativo, artístico y de promoción de esta gente que tiene realmente una pasión, que está haciendo todos los días con el afán de salir adelante, y que a veces no le alcanza para vivir, entonces tienen que campechanearla con otras cosas. Todo este ADN de arte y de valor creativo es muy importante para la marca, y pues estamos muy contentos. Ojalá lo puedan probar. Claro. Todos los artistas, la sensibilidad que estamos tratando es el concepto de un México urbano y moderno. Trabajo mucho con artistas de la calle, mucho graffiti en la calle. Van a ver particularmente en Ciudad de México, y aquí hay muchos murales en la calle que hago con artistas que viven de eso, y pues es lo que queremos transmitir. Oye, en el tema del marketing, me imagino contratas a una empresa que te ayuda para hacer todo el branding y demás. Digo, o sea, no es fácil captar la atención, no, ante todas las alternativas que hay, ¿no? No, es muy difícil. Por eso la historia es muy importante, y por eso quería platicar de esto y te pedí hablar de esto, porque es una historia muy honesta. Sí, claro. La botella está inspirada en las columnas de piedra de Santa Catarina, aquí en la Huasteca. Ah, mira. Y es un mezcal que, a pesar de ser un producto de alta calidad de Oaxaca, tiene un ADN esencial de Monterrey. Regio, claro. Regio, y pues está muy claro para mí. Ojalá la gente lo pueda probar pronto, y vamos a sacar un espadín que va a ser un espadín puro. Este tiene 44 grados, el otro tiene 38. Va a ser un producto mucho más amigable y menos sofisticado para el paladar de la gente que apenas está empezando a tomar mezcal, pero es realmente un gran destilado, y aparte el mensaje y esta cercanía al arte nuestra es algo que para mí es muy importante. No, pues primero que nada te felicito
por este emprendimiento y estoy seguro que pronto lo veremos en muchas tiendas y ojalá que pronto lo tengas oportunidad también de exportarlo. Y con esto estamos llegando al fin. Esperemos volverte a tener aquí con nosotros, mi querido René. Tienes las puertas abiertas aquí en el TEC. Qué honor tenerte y primero felicitarte por tu trayectoria. Ya sabes que además de ser un gran amigo, te admiro mucho. Y más ahora, ¿no? En el lado de los emprendimientos, tanto del libro como del emprendimiento del mezcal. Gracias a ustedes por tenerme y feliz de volver a venir. Y de verdad es un verdadero privilegio estar en una institución como el Tecnológico de Monterrey. Es un orgullo que cada vez que yo puedo platicar de mi ciudad en el extranjero, el TEC es parte de esa plática, así que muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por venir. Nos despedimos. Estuvimos transmitiendo Negocios Sin Fronteras, transmitiendo desde el Tecnológico de Monterrey, teniendo como nuestro invitado al licenciado René Arce Lozano. Nos vemos pronto, si Dios quiere, y bueno, que pasen ustedes una muy buena tarde. Que el conocimiento se convierte en oportunidades. Esto fue Negocios Sin Fronteras. No te pierdas nuestra siguiente emisión mañana en punto de las 5 de la tarde. Negocios Sin Fronteras con Eduardo Mendívil y Samuel Peña.